que fue miércoles, ¿sí? Porque estuvo el lunes que no tuvimos, que habíamos trabajado, ¿no? Sobre la violencia laboral, habíamos continuado trabajando sobre violencia laboral, y habíamos empezado a trabajar, en realidad yo les puse, ¿no? Porque era justo 16 de septiembre, ¿sí? Habíamos hecho como una actividad ahí en el tablón, que algunos respondieron, bueno, hubo algunos que comentaron, que pudieron hacer intervenciones, sobre la noche de los lápices, ¿no? Bueno, con respecto a eso, digamos, vieron un video, después hubo algunas preguntas, ¿sí? ¿La habían trabajado esa fecha en algún otro momento? ¿En secundario? Sí, a principio de año hablamos un montón del tema. Ah, buenísimo. Bueno, bien, nada, era como para que no quede, digamos, ahí en el tintero lo que habíamos hecho el miércoles, que fue bastante interesante, también las impresiones que surgieron de algunos, ¿sí? Bueno, para que no quede, digamos, sin entender este momento, lo que fue, digamos, en realidad fueron 2 noches, ¿sí? De, digamos, lo que sucedió el 16 y 17 de septiembre, donde eran un grupo de estudiantes, sí, en realidad, que, digamos, agrupaban todos los centros de estudiantes de las escuelas públicas, ¿no? Que estaban reivindicando, ¿no? Estaban de alguna manera luchando por algo. O sea, estaban pujando por un objetivo, que ¿cuál era? El boleto estudiantil. Bien, estaban reclamando por el boleto estudiantil, ¿sí? En realidad por el boleto estudiantil gratuito, si era posible, y si no, también por el tema de que el boleto pueda ser de menos costo, ¿sí? Bueno, y lo que sucedió es que estábamos en ese momento, en 1976, el inicio de la última dictadura militar, ¿sí? Y bueno, lo que ustedes ya saben, que no es necesario que por ahí lo planteamos tan explícitamente, pero sí el tema de las desapariciones, muchos de ellos hasta hoy en día no se sabe el paradero, ¿sí? Y algunos sobrevivientes, ¿sí? Que ustedes si quieren pueden encontrar los relatos en YouTube, que están todos los relatos de, digamos, lo que pasaron en ese momento, ¿sí? Lo terrible que lo pasaron para tener además solamente 17 años, ¿sí? Más allá de la edad, todos igual, ¿no? Los desaparecidos en sí pasaron por este proceso de tortura que es terrible, ¿sí? Entonces, bueno, para que sigamos pensando en esta idea de que los lápices siguen escribiendo, ¿no? Y pensar que también la materia trabajo y ciudadanía tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con esta idea de que la participación estudiantil es parte de la política y de la ciudadanía, ¿no? Es parte de ejercer una ciudadanía activa, poder participar dentro de la escuela en todos los ámbitos que sean necesarios, por eso está el centro de estudiantes, ¿sí? Que es digamos, el órgano estudiantil que garantiza la participación política de los chicos, ¿sí? Y que permite que se puedan cranear ideas nuevas, proyectos, participaciones, no sé, ferias, bueno, un montón de cosas que es buenísimo que suceda y que está legalizado, ¿no? Y hoy en día hay una ley de centros de estudiantes, es decir, ninguna escuela puede prohibir el desarrollo de los centros de estudiantes, ¿sí? Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Hola. Bueno, buenísimo. Bueno, y siguiendo un poquito con lo que estábamos trabajando, vamos a meternos hoy más a fondo con el tema de la violencia laboral, ¿sí? Que era lo que habíamos empezado a trabajar ya el miércoles y el lunes, pero como todavía no nos habíamos visto, ¿sí? Bueno, hay personas que todavía faltan entregar, vayan fijándose en la medida de lo posible, digamos, de ir entregando, ¿sí? El tema de las actividades. Bueno, en el punto número 1 tenían que mirar un video, ¿sí? Y el video era bastante representativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era? Que era ese que estaba, digamos, la mujer entrevistada, a la mujer la entrevistaba un hombre, ¿sí? Que en realidad ella no era, en realidad, no la persona que estaba buscando trabajo, sino que en realidad era, digamos, una suerte de inspección, ¿no? Inspectora, que lo que hacía era supervisar un poco el personal, ¿sí? En ese lugar. Como, bueno, tenemos una hora, no lo voy a volver a pasar, pero todos lo pudieron ver, ustedes, todas lo pudieron ver. Bien, me pareció que estaba bueno para poder mostrar, ¿no? Esto de la violencia laboral, que lamentablemente en la mayoría de las veces sucede en las mujeres, ¿sí? En el porcentaje, digamos, las mujeres son las más afectadas y principalmente se da la violencia sexual mucho, ¿sí? En los trabajos.
que a veces es algo, digamos, muy pequeño, ¿sí? A veces es algo muy imperceptible, pero que después puede llegar a terminar en algo mucho peor, mucho más concreto o real, ¿sí? Bueno, y el video estaba, ¿no? Era bastante esquemático en ese sentido porque mostraba, ¿no? Cómo el hombre se le insinuaba a la mujer, ¿no? Hacía, digamos, diferentes alusiones a sus ojos o a su cuerpo, ¿no? O preguntaba si estaba casada, ¿sí? Bueno, como para que podamos entrar un poco en tema. Ahí, bueno, en general todos pusieron, ¿no? Las impresiones que tuvieron, bien. Después teníamos, bueno, a partir de la información tenían que armar una definición de violencia laboral, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos definir la violencia laboral? Si se acuerdan, si tienen ahí la tarea, por ahí para que lo podamos repasar. Yo puse que es una situación de abuso de poder generado en el lugar de trabajo, ya sea por parte de superiores como de los compañeros mismos, ocasionando así riesgos para la salud y seguridad de quien lo padece. Bien, ahí está bastante interesante la definición, ¿no? Porque tendríamos que decir que es un acto, todo acto, y también toda omisión, ¿sí? Por eso yo a algunos les haré omisión, porque también la violencia laboral a veces se desarrolla desde el terreno de lo no dicho, ¿no? O sea, desde lo que justamente es imperceptible, desde lo que es más invisible, ¿sí? Es decir, desde la omisión de determinada cuestión. Por ejemplo, la indiferencia, ¿sí? Que también es una omisión, pero se puede transformar en violencia, digamos, ¿no? O sea, ser indiferente a alguien también es excluir, ¿no? O también violentar, en cierto sentido, ¿sí? Bien, entonces, la violencia laboral como un acto, como una omisión, ¿sí? Que se va a, digamos, desarrollar en el ámbito laboral y que tiene como fin, digamos, dañar psicológicamente, físicamente, ¿no? A el trabajador. Y acá es interesante pensar en que se va a dar no solamente desde la jerarquía desde arriba, ¿no? Como ustedes vieron ya en el video, sino que también se da desde los mismos compañeros, ¿sí? Que muchas veces esa violencia se desencadena de los mismos compañeros y parece mentira, ¿no? Pero sucede justamente porque en el ámbito de trabajo, digamos, como que se va alimentando, ¿no? Esta cuestión quizás de la competencia, que también sucede, ¿sí? Muchas veces la competencia de los compañeros de trabajo, ¿no? Entre los compañeros de trabajo también desencadena el tema de la violencia laboral, ¿sí? Bien. Con respecto a los tipos de violencia laboral, ¿sí? Que ustedes tenían que hacer como, digamos, un análisis. Bueno, primero tenemos la violencia física, ¿sí? Que habíamos dicho que era, digamos, golpes, ¿no? O empujones. Bueno, la violencia física que les parece que es lo que más se desarrolla, digamos, o sea, tiene a nivel estadístico. Si bien todavía no vieron estadísticas, ¿qué les parece? Yo creo que No, no, yo creo que que es no. más tipo Bien, de acoso así sexual o psicológico, claro, no tan en realidad, físico. claro, porque la violencia física además es muy evidente, ¿no? Y bueno, lo cierto es que si nosotros, digamos, a pesar de que no están trabajando ustedes ni conocen alguna situación de violencia laboral, sabemos que la violencia psicológica, sí, bueno, sexual, sí, que la sexual también es psicológica, ¿sí? Porque ahí algunos pusieron psicológico sexual, sí, en realidad la violencia sexual también es violencia psicológica, porque a veces no es solamente querer hacer el acto sexual, sino es, no sé, tocarte alguna parte que no corresponde, hacer algún comentario, ¿sí? Las palabras muchas veces entran más por la psiquis que por otra cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos tipos de violencia se pueden llegar a confundir, ¿no? La violencia psicológica que tiene varias patas, ¿sí? Se puede dar de varias maneras, a través de amenazas de despido, por ejemplo, ¿sí? A través de la sobreexplotación, ¿sí? Es decir, cuando te dan demasiada actividad, cuando de alguna manera te ocupas de muchas cosas a la vez, ¿sí? Y por ahí empezás a tener cada vez más trabajo y no te das cuenta, digamos, pero, digamos, no te correspondería, ¿sí? En ese caso, realizarlo. El tema de los sueldos insuficientes, ¿sí? También es violencia psicológica. El hecho de no pagarte lo que te corresponde o de hacer recortes en tu salario arbitrariamente, ¿sí? El aislamiento o la discriminación del trabajador, que eso yo lo puse como una tipo, digamos, específico de violencia, que es la discriminación laboral, ¿sí? Pero también la discriminación es violencia psicológica, ¿no? Claramente. Porque se puede aislar o se lo puede discriminar por diferentes tipos, ¿no? ¿Por qué causas creen que se puede discriminar a, digamos, a alguien en el trabajo? O por ahí desde ejemplos que ustedes conozcan.
Puede ser por nacionalidad, religión, Bien. género. Bien, la discriminación por nacionalidad es muy común, que tiene que ver con, ¿no? Sumado esto por ahí el aspecto físico, quizás se puede llegar a discriminar más a los inmigrantes, las personas que vienen de afuera, en el trabajo. Nosotros sabemos, ¿no? Esto de que les cuesta mucho, quizás a las personas afuera, encontrar un trabajo acá, que sea en blanco, ¿no? Que sea, porque de alguna manera siempre, además, hay todo un proceso en los papeles, ¿no? Para la ciudadanía, pero más allá de eso, el inmigrante siempre, ¿no? Está lamentablemente bastante estigmatizado, ¿no? O como que hay un estereotipo del inmigrante también, con determinadas características que le impiden poder acceder a un trabajo formal muchas veces. Y ahí lo que decías de, bueno, después la etnia, también es una causa para la discriminación, ¿no? Que viene, muchas veces se suma a que son inmigrantes, ¿no? Pero en general, por ejemplo, no sé, pueblos originarios o personas con determinado color de piel también, sí, que tienen ya, digamos, a nivel étnico, bueno, no sé, la comunidad judía, que hoy en día es bastante reducida, pero que sigue estando, ¿no? También cuesta bastante en ese sentido seguir, lamentablemente todavía cuesta que ellos puedan insertarse, ¿sí? En la sociedad. Después el tema del género, que es muy interesante ese tema, que está muy en boga y como muy desarrollado ahora, más que nada porque hay, ¿no? Toda una ley, ¿sí? Una ley de identidad de género que justamente, digamos, cubre, ¿sí? Y permite que se respeten los derechos de estas personas que están ejerciendo su identidad, ¿sí? Y que lamentablemente hay en muchos lugares en los cuales no se los acepta o son echados. Ahora vamos a ver un video de una mujer trans que la echaron arbitrariamente y se quedó sin obra social, ¿sí? Porque les cuesta mucho insertarse en el mercado laboral formal, ¿sí? Una cosa es el mercado laboral informal, ¿no? Donde, bueno, hasta terminan a veces prostituyéndose porque no tienen digamos, el capital para poder mantenerse, ¿sí? Entonces terminan en ese terreno, por eso mismo también esto tiene que ver con que vienen de afuera muchas personas, muchas comunidades trans o personas trans vienen de afuera porque son echadas de la casa de sus padres, ¿no? Entonces se van del país a buscar otra oportunidad laboral y terminan en redes de trata o en, digamos, no todos, obviamente, son casos que por ahí se han estudiado, ¿sí? O en situación de prostitución porque no tienen otra manera de solventarse, ¿sí? Lo mismo con respecto a el tema de poder, lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Hace un tiempo que yo les había puesto un video sobre, sí, sobre el mercado de trabajo, cómo les cuesta, que habíamos visto un caso de una trabajadora sexual que hablaba de que cómo hacer para trabajar bien si no me respetan, digamos, desde mi identidad, cuando en realidad es una ley, o sea, esto está legitimado, ¿sí? Que debería ser de ese modo. Y de género, obviamente, la mujer, ¿no? O sea, la mujer lamentablemente es la más discriminada, la más violentada laboralmente. Ahí yo, si ustedes se pueden fijar en las tareas que ustedes hicieron, en la actividad, la mayor cantidad de noticias son respecto a violencia sexual, a personas que, no sé, tocan partes del cuerpo de las mujeres, y había una noticia que era la de Nair Minio, que hablaba de que les tocaba los senos, digamos, ¿no? A las mujeres, digamos, el jefe, ¿sí? Y por lo general siempre el emisor o, digamos, el victimario, ¿no? Sería el hombre, ¿sí? Muchas veces, es, digamos, a nivel estadístico, hacia la mujer. Esto no quiere decir que no haya mujeres que violenten, obviamente, ¿sí? Pero del hombre hacia la mujer es como los casos más representativos del año pasado, al menos, en estadísticas. Ahora yo después les voy a compartir el archivo de las estadísticas del año pasado para que ustedes vean. Si quieren, podemos ir analizando ahora también. Porque es bastante fácil de leer, van a ver que es un medio choclazo, pero que si ustedes bajan, van a ver los gráficos, que esto es lo que más nos interesa, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos, ¿sí? Ahí lo pueden ver, al gráfico. Ahí lo pueden ver al gráfico. Sí, sí, se ve. Ah, bien. Bueno, entonces, si nosotros nos fijamos con respecto a las edades, ¿no? Vemos que en general, ¿sí? De que, ¿cuáles serían las edades que sufren más violencia laboral? Entre 26 y 35 años. Bien. Entre 26 y 35 sería, ¿no? Y los que menos sufren es entre 18 y 25 en este caso, ¿sí?
Después, con respecto al sexo, ¿sí? Tenemos, bueno, que en realidad es género, ¿sí? Vendría a ser, pero bueno. El sexo femenino, ¿sí? Vendría a ser, perdón, el género femenino vendría a ser mayor, ¿sí? O sea, el 62% contra el 38%, ¿sí? O sea que los varones también sufren discriminación, pero bueno. La nacionalidad en general, miren, acá me sorprendo porque dice, bueno, que los argentinos más que los extranjeros, ¿sí? La relación laboral es en general formal. Miren, esto también me sorprende porque estas son estadísticas del año pasado, ¿sí? En el ámbito laboral, siempre privado por lo general, ¿sí? El tema de la discriminación, bueno, hay que, porque se trata de empresas, ¿sí? Muchas veces, y porque no hay también, en el sector público hay todo un sistema que te avala, ¿no? Para que no sucedan estas cuestiones. Después, antigüedad de 2 a 8 años en general, el nivel educativo, el secundario completo, son personas que por general tienen secundario completo, bueno, después quizás estos datos ya no son tan relevantes, el tipo de violencia, fíjense que es psicológico en general, por eso yo les decía lo que más se da, porque es imperceptible, porque es difícil, digamos, darse cuenta, ¿sí? Entonces uno naturaliza la situación, entonces ahí es un problema. Bueno, bien. Y después les quería mostrar un poquito las noticias que ustedes habían trabajado, ¿sí? Algunas que me parecieron interesantes para sumar. Y después vemos el video de la mujer trans. Bueno, esta que la compartió, creo que Aarón, no me acuerdo ahora. Bueno, que es una empleada de OCE que denunció en la justicia al jefe de legales por acoso sexual. ¿Alguna de ustedes lo había compartido? Sí, yo. Ah, Victoria. No. Sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, bien, si quieren, pueden, las que ya lo compartieron, si quieren pueden comentar un poquito, digamos, de qué se trataba, o si se acuerdan de qué era, digamos. Bueno, se trata de eso, ¿no? O sea, de que una empleada de OCE es denunciada, pero acá dice algunos datos específicos, ¿no? En general, lo que vamos a ver es que estas situaciones siempre quedan como en el tintero, ¿no? O sea, quedan inconclusas muchas veces, ¿sí? En el caso de una noticia que compartió Juliana, por ejemplo, decía como que simplemente lo que sucedió es que le cambiaron el horario a la persona que sufría violencia laboral, ¿sí? Es decir, en vez de solucionar de cero, ¿no? La situación, suceden estas situaciones, estas cosas, ¿sí? Obviamente que estamos hablando de personas que se animan a hablar, se animan a denunciar, porque no es fácil animarse a denunciar mientras vos estás en una relación de dependencia que necesitas el dinero, ¿sí? Bueno, dice, una empleada de obras sanitarias, Sociedad del Estado, denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un superior jerárquico. Quien estaría en la mira es Leonardo Javier Andrada Doblas, actual jefe del área de legales, según indicaron fuentes que tienen conocimiento de la causa. La presentación la hizo en juzgado de turno, el primero local laboral, a cargo de Matías Palito, quien ordenó que se lleve adelante una cautelar, la cual consistió en la imposición de distanciamiento entre el profesional y la denunciante. Para que se cumpla la medida, ordenó que se dispongan 2 horarios de trabajo distintos para que los involucrados no se encuentren. Además, el magistrado estableció que cesen las presuntas agresiones, tanto directas como indirectas, del acusado contra la víctima. En la denuncia, la mujer pidió, como planteo de fondo, que dicha autoridad sea desafectada de su puesto de trabajo, esto es, que sea despedido. Una vez abierta la investigación, cada una de las partes deberá ofrecer las pruebas correspondientes y el imputado podrá ejercer su derecho de defensa. Bueno, y después sigue. Pero, ¿qué nos está diciendo digamos, básicamente la noticia? ¿Está dándonos una solución? ¿Un camino certero, digamos? No, la noticia, porque yo averigué después varias fuentes sobre esa noticia para ver qué había pasado realmente. En ese momento se ve que fue cuando pasó como muy reciente y se tenía Sí, todavía que hacer el juicio. Entonces lo que se dijo fue que tuvieran que mantener distanciamiento, como que no podían verse el uno a otro ni compartir, no sé, horarios o espacios. Después lo que salió fue que yo había hecho la consigna y después cuando averigüé fue que nada, salió como que no era un caso de violencia sexual, pero sí había como signos de violencia laboral
y quedó medio ahí como Sí, igualmente confuso. esto sucedió, bueno, buenísimo. Esto sucedió el 6 el 6 de septiembre, ¿sí? O sea, seguramente vos viste la última, que es para, no sé, hace poquitos días. Calculo que después va a seguir quizás desarrollándose, ¿no? Pero lo cierto es que a veces son casos que quedan, digamos, en la nada y entonces se olvidan, ¿no? El tema este de la opinión pública o de las noticias, vieron que hay como noticias semanales. O sea, si ustedes ven la tele, el noticiero, hay como noticias que están toda la semana, después decir, ay, ¿qué pasó con esto? Y es como que quedó ahí, ¿no? Y eso también es un poco una maniobra del periodismo a veces. Entonces, por eso, bueno, eh, hay instituciones que se encargan específicamente del tema de la violencia o de la trata laboral, y siempre hablan de esto, ¿no? De que son temas que quedan en un momento, ¿no? Como son boom, tienen fama, digamos, en un momento, y después se van solapando con otras noticias, ¿no? Y esto es una estrategia para no, en realidad, mostrar que no se resolvió la situación. ¿Mm? Bueno, después está el caso de Telam, que este es de Juliana, no me acuerdo, a ver, porque si tuviera el Classroom acá, pero no en la computadora, ¿es tuyo, Yuri, este? Sí, sí, creo que sí. El caso de violencia laboral Sí y de es. género, bien, en Telam. Dice que la Secretaría, el CIPREVA, la Secretaría de Mujeres y Géneros, Secretaría de Mujeres y Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, repudia enérgicamente la agresión física sufrida por la compañera Viviana Montenegro, trabajadora de la agencia de noticias Telam. El martes al mediodía, Armando Oscar Boselli, jefe de archivo periodístico y superior de la víctima, la golpeó en la cara en presencia de testigos. Bueno, violencia física en este caso ya. Viviana venía denunciando desde hace meses el constante maltrato verbal que ejercía su superior contra ella y varios de sus compañeros. El hecho derivó en un proceso penal por el delito de lesiones derivado del acto de violencia y violencia de género. Bueno, está bastante interesante porque también separar al responsable de su cargo. Bueno, acá están, digamos, como también bastante reciente, del 16, el 16 de mayo es esta. Bueno, habría que ver qué pasó con este caso. Bueno, después voy a buscar. Bueno, bien. Y vamos a ver, yo tengo acá algunos videos, capaz que podemos ver varios, para que podamos ampliar un poquito esta idea, ¿sí? De la violencia laboral, que también está enmarcada en la discriminación, que es otro tipo de violencia laboral. Bueno, en este caso, el testimonio de una trabajadora trans. Esperen. A ver si escuchamos, porque si no, traigo los auriculares, los tengo abajo, no los subí. No se escucha, ¿no? Se escucha, pero bajito. Los parlantes, perdón. Se me traban las palabras a mí. Vamos a ver si va. De 42 años y denunció que fue despedida de su trabajo mientras realizaba un tratamiento de reasignación de sexo. El gerente dijo que no quería travestis en el ámbito laboral y lo peor de todo, no solo que se quedó sin trabajo, sino también sin obra social en medio del tratamiento. La vida de una persona trans es difícil por diversos motivos. Es Romina Guadagnini, soy licenciada en telecomunicaciones y sí, efectivamente estoy pasando por todo un tema que tiene que ver con mis operaciones, ¿no? con toda mi transición, donde se ha ido complicando las cosas con la obra social para poder realizarlas, ¿no?
hasta el momento pude realizarme la primera operación y estoy, digamos, con amparos para poder realizar el resto de operaciones que por ley, por la ley de identidad de género, está claro que tienen que, digamos, otorgármelas, ¿no? Me faltan 2 operaciones restantes y mi obra social, sí, es la que está poniendo bastantes trabas a todo esto, ¿no? Por otra parte, Nicole asegura que la discriminación laboral hacia ellas persiste. Y el problema es el tema laboral. Yo soy locutora nacional, tengo una matrícula del ISER 8698 y me ha costado mucho entrar en trabajos porque, bueno, ya que en el voz en off, o sea, está todo bien, pero en sí las empresas son medias reacias con el tema de una persona que tiene una apariencia distinta, ¿no? Es como que hay mucho prejuicio todavía en la sociedad. Las personas que necesitan ayuda jurídica acceden a una organización sin fines de lucro. Digamos, el tema de salud me está defendiendo RALS, ¿sí? El estudio RALS, www.rals.org.ar, ¿sí? En el cual me están llevando muy bien mi causa y gracias a ellos está avanzando. Bueno, es hasta ahí porque digamos, fue como una partecita, se ve que agarraron del noticiero, ¿sí? Bueno, o sea, fíjense, ¿no? Son, digamos, 2 casos, ¿sí? De trabajadoras que tienen, una es licenciada en comunicación, en telecomunicaciones, y la otra es locutora nacional, o sea, tienen un estudio realizado, ¿sí? O sea, son profesionales, pero, digamos, no tienen, justamente sigue existiendo, ¿no? Esto de la discriminación, ¿no? Que llega hasta este límite de dejarla sin empleo, ¿sí? Y que sea tan difícil también que ellas se puedan insertar en lo que es el mercado laboral, ¿sí? Es obviamente un caso, una parte. Lo que pasa es que lo cierto es que, digamos, en estos momentos está bastante en boga, ¿no? Afortunadamente estas cuestiones de la identidad de género y de que está bueno también que lo traigamos a la clase más allá de otros tipos de discriminación que también, ¿no? Que ustedes después pueden buscar si quieren también algunos otros casos, ¿no? Como la discriminación por etnia, sí, o por religión, también está, por nacionalidad. Bueno, y acá hay otro video donde es otro testimonio desde donde yo saqué también esta idea de los inmigrantes y lo mal que la pasan, ¿no? Que en realidad es interseccional la discriminación, ¿no? Porque es una discriminación que es por sexo, es decir, por orientación sexual, ¿sí? Pero a la vez es una discriminación por etnia, por nacionalidad, es decir, hay muchas variables que se unen en la discriminación, ¿sí? No es solamente la discriminación por ejemplo, ser negra, ¿sí? A veces también la discriminación, no a veces, sino siempre, también tiene que ver con ser negra y mujer, porque si vos sos negro y hombre, quizás es otro el tratamiento, ¿sí? Por eso siempre tengan en cuenta esto, que son más de una variable las que intervienen en el tema de la discriminación. Bueno, a ver si carga. Empecé a estudiar en el bachillerato popular trans y me metí en una persona de derecho y bueno, entender también y venía escapando también de problemas familiares que implicaban tipo que mis padres peleen por mi sexualidad. En mi caso se me empezó a complicar claramente el ingreso a trabajos registrados. O sea, el trabajo empezó a precarizarse. A diferencia de otro momento en el que quizás mi expresión de género era mucho más claramente femenina. En el primer año del bachillerato yo había conseguido fue mi primer trabajo formal, porque antes de trabajar, ese fue mi clic.
Y ahí dije, no, esto no quiero para mi vida, no quiero esto. Nosotros estamos en un trabajo para tener más oportunidades, una amiga que está sola, abandonada, como la mayoría de nosotras que estamos en los hospitales solas, porque al ser inmigrante en una provincia, información, los datos, digamos, estadísticos acerca de nosotros, los varones, tipos o masculinidades trans, es prácticamente inexistente. En muchos trabajos formales, no sea exactamente tal como tiene que ser un hombre o una mujer, y por esto además el círculo se empieza a achicar cada vez más. Empecé a trabajar en la Procuración General de la Nación, me encontré con un mundo totalmente nuevo, pensé que jamás no existía, o sea, en Procuración conseguí tipo demostrarle a mucha gente que tenía la cabeza muy cerrada de que yo no sirvo para la calle. Entonces, yo también sirvo para sentarme en un escritorio y poder escribir lo mismo que escribe a otra persona. Las veces de inclusión laboral trans, no solamente conseguí trabajo, sino que además me encontré viendo y participando en la elaboración de políticas públicas en el país. La cara aquí que es todavía me escuchando. Bueno, me parece que, digamos, hay cuestiones abajo, vieron las anotaciones que se veían, que eran muy interesantes, porque no nos detuvimos quizás en esas anotaciones porque estábamos escuchándolas a ellas, ¿no? Pero bueno, vieron, digamos, el tema en primera persona, ¿no? Los relatos y los que les contaba yo del tema de qué difícil es salir de un lugar y entrar en otro con las características que ellas tenían, ya siendo expulsadas por sus propios padres, digamos, ¿no? Expulsadas cada uno. A mí también me cuesta este tema. Yo les digo, no es que yo lo tengo súper trabajado, digamos, porque cuesta, ¿no? Esto bueno, a ustedes no, porque ustedes son otra generación también, ese es el tema. Por ahí nosotros somos todavía de la generación, ¿no? Que tenemos por ahí un estereotipo muy fijado, muy, muy incorporado, y a mí por lo menos no me cuesta, ¿no? Pero yo sé que no me cuesta por la formación que tuve, sino probablemente también me costaría, ¿no? Por ahí incorporar esta idea de la generación trans, o esta idea del cambio de género, ¿sí? Bueno, ¿qué opinan ustedes del tema? Porque si no estoy hablando yo todo el tiempo, quiero escucharlas a ustedes, a ver qué les parece. Obviamente las opiniones pueden ser a favor o en contra, porque estamos en la clase siempre, ¿no? La idea es un ida y vuelta, no es que ustedes estén a favor de lo que yo pienso, es todo lo contrario, es que ustedes puedan justamente elaborar un pensamiento propio, ¿sí? ¿Opinión en qué sentido? ¿En relación al género trans? Claro, digamos, no, en general, o sea, digamos, una opinión en general a lo que estamos trabajando de la violencia laboral. Sí me gustaría que opinen específicamente sobre las personas trans, qué opinan, si les parece que está bien, si les cuesta también a ustedes aceptar esta idea, digamos, cómo ellos, cuáles deberían ser sus derechos laborales, digamos, ¿no? Opiniones en ese sentido. Sí, en cuanto a lo laboral, o sea, me parece totalmente injusto lo que le están sufriendo. O sea, las leyes tendrían que ser mucho más flexibles, y esto de que se esté dando como una mayor inclusión claramente demuestra que hay avances, y que por más que tendrían que ser más rápidos, al menos las cosas van cambiando y eso es buenísimo. Después, en cuanto al género trans, no creo que debamos tener una opinión, o sea, que cada persona es libre de ser como es, de sentirse lo que es, o sea, yo no tengo ningún derecho a opinar sobre ellos. En mi caso, a mí, o sea, no, si realmente tuviera que opinar, o sea, me da lo mismo, cada uno vive de la forma que es, que sea libre, o sea, como yo tengo mis gustos, mis preferencias, otras personas tienen otros, sus sentimientos, o se sienten parte de otra cosa, o sea, todos somos distintos. Sí. Los derechos tienen que ser iguales, pero las personas son distintas.
por eso no sé si como que habría que opinar, porque el que opina realmente es en el sentido de que está mostrando la evidencia de que seríamos diferentes en el sentido de, no sé, de establecer jerarquías o rangos, no sé, superior, yo soy inferior, no, la verdad que no. Pero Bueno, bueno, también eso es lo que yo pienso. sí, no, muy bien, o sea, estoy muy de acuerdo con esto que vos decís, que trajiste a colación de la idea de que no debe haber una opinión realmente, ¿no? Está bien, yo concuerdo, obviamente, pero justamente, o sea, la idea de por ahí de la clase es también ver que quizás hay otras opiniones, pero yo concuerdo en tu idea de esto de que son personas y que, como vos decís, las personas tienen, no sé, a mí me gusta el color rosa, a vos te gusta el color azul, a otro le gusta un chico, a otro le gusta una chica, a mí me gusta bailar y a vos te gusta cantar, o sea, hay, digamos, como los gustos, y que también son gustos a nivel de la libido, a nivel sexual, podríamos decir, ¿sí? Eh, pero bueno, lo cierto es que también, digamos, es un poco de pensar y abrir un poco el juego, ¿no? Para ver si todos tenemos esta concepción, o hay personas que les cuesta quizás también entender, ¿sí? Yo considero, como vos decís, esto de que ¿no? Necesitan sus derechos por el hecho de ser además personas, ¿no? Todas las personas tienen derecho a vivir dignamente, lo dice la Constitución Nacional, bueno, lo dicen todas las leyes que ya analizamos, pero lo cierto es que nadie lo pone, o cuesta por lo menos ponerlo en práctica realmente. Y que son personas que han sido muchas veces maltratadas, violadas físicamente, o sea, tienen un montón de historias, hay un montón de historias de estas mujeres o estos hombres que deciden, sí, por su cuerpo, que lo habitan, que lo pueden decir, porque también hay muchos casos en los cuales todavía no pueden decir, ¿no? Muchas personas que todavía no se pueden abrir